Saludos amigas y amigos, ¿cómo estáis? El vídeo de hoy es un poquito diferente, es solamente porque quiero comunicar un anuncio, dos anuncios, mejor. El próximo jueves 28 de julio estaré en el canal de YouTube de Escuela de Atención haciendo un webinar gratuito y en directo. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues de algo muy sencillo, vamos a hablar de Dios y más concretamente de la evolución de Dios. Dios es la gran palabra, ¿no? Es el gran tema. Todo el mundo tiene algo que decir sobre Dios. Y es curioso porque todas las tradiciones hacen mucho hincapié en que la mejor forma de hablar de Dios es callarse, es el silencio. Yo no quiero hacer teología, sino historia de las religiones, así que no voy a hablar explícitamente de Dios, sino de cómo los seres humanos han hablado de Dios, sobre cómo la idea de lo trascendente, de lo divino, de lo sagrado, en suma, se ha ido desarrollando en nuestra mente a lo largo de la historia. Mircea Eliade afirmaba que el ser humano es un homo religiosus, es decir, del mismo modo que el homo habilis diseñaba herramientas, pues nosotros diseñamos también símbolos, mitos y rituales a través de los cuales intentamos entrar en contacto con una realidad que nos trasciende, una realidad que es de naturaleza sagrada a la que nos sentimos de algún modo vinculados, ligados. Y ahora yo te pregunto a ti que estás viendo este vídeo, ¿qué te ha venido a la mente cuando he dicho la palabra Dios? ¿Has pensado en una entidad abstracta o más bien en un ser específico? Y si es así, ¿qué apariencia tiene? ¿Tiene una forma humana o una forma animal? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es ninguna de las dos cosas? ¿Es las dos cosas a la vez? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es su relación con los seres humanos? ¿Es solamente uno o hay varios? Y la pregunta que todos nos tenemos que hacer, ¿de dónde viene esa idea que yo tengo de Dios? ¿Por qué tengo yo ese concepto de Dios, de lo divino, de lo sagrado? Bueno, pues de todo esto es de lo que vamos a hablar. Así que me sentiría muy honrado si me acompañarais. Recordad, el próximo jueves 28 de julio a las 8 de la tarde, hora española, os esperamos en el canal de YouTube de Escuela de Atención para hablar ni más ni menos que de la evolución de Dios. Y ahora, otro tema. El próximo 7 de agosto, sábado, empezamos un super curso gracias al Instituto Criteria de Chile. Durante 3 meses, cada sábado tendremos una clase aproximadamente de 1 hora y media de duración en la que iremos comparando y analizando los aspectos más importantes, más relevantes del judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Cuál ha sido su historia? ¿Cuál es su estado actual? ¿Y cómo se relacionan entre ellos? Las clases van a ser virtuales, en directo, y estarán disponibles también para verlas en diferido. Ya está abierto el plazo de inscripción para este curso maravilloso, que está mal que yo lo diga, pero es que es verdad. Tendrá un coste de $30, 25 euros, y las clases serán todos los sábados durante 3 meses a las 8 de la tarde, hora española. Y ahora dejadme que os hable un poquito sobre el programa para que os vayáis familiarizando y veáis, oye, lo que vamos a estar trabajando. El curso lo he titulado Hijos de Abraham, mitología y simbología de las 3 grandes religiones monoteístas. No está mal, es rimbombante, pero oye, la ocasión lo merece. Los que me seguís desde hace ya un tiempo sabéis que la mitología, entendida como un conjunto de representaciones simbólicas compartidas por un colectivo de personas, no solamente nos habla de las tradiciones y las costumbres relativas a una determinada cultura, sino que también hace referencia a la naturaleza misma del ser humano y las relaciones sociales. De ahí que la mitología universal, como gran catalizadora de símbolos que es, pues sea una importantísima vía para conocerse a uno mismo. Este curso está concebido como una trilogía de 3 módulos, cada uno con su coherencia interna, pero al mismo tiempo interrelacionados entre sí y comparados con otras mitologías, haciendo así un recorrido completo y dando una visión de conjunto. Ahora, el tema que tratamos en cada clase. El módulo 1, el judaísmo, la primera clase se titula Cosmogonía bíblica y los patriarcas, del mismo 7 de agosto, y hablaremos aquí sobre la religión del antiguo Oriente Próximo, su influjo en la mitología semita y los mitos, las historias mitológicas de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob.
La segunda clase lleva por título Simbología del Éxodo, Moisés, el Tabernáculo y el Arca de la Alianza, el 14 de agosto, y el título lo dice todo, es la historia mítica de la gran figura señera del pueblo de Israel y dos elementos fundamentales, el Tabernáculo como antepasado del Templo de Jerusalén y el célebre Arca de la Alianza. La tercera clase se titula Un rey, un templo, una ley, un Dios, el 21 de agosto. Hablaremos de la gran reforma del rey Josías de finales del siglo VII a.C., que empezará a desarrollar una fuerte monolatría en el reino de Judá. Y la clase cuarta, la última de este primer módulo, está dedicada a la simbología de las fiestas judías, el 28 de agosto. Veremos el significado detrás de las grandes fiestas de Pesaj, la Pascua, Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, Purim, o fiesta de las suertes, Shavuot, o fiesta de las primicias, Hanukkah, o fiesta de las luminarias, Rosh Hashanah, o Yom Teruah, el día de las trompetas, y Yom Kippur, el día de la expiación. Y con esto terminamos el primer módulo, agosto, dedicado al judaísmo. Segundo módulo, dedicado al cristianismo, pues la primera clase, el 4 de septiembre, llevará por título Jesús de Nazaret y Jesucristo. Era evidente que había que empezar por aquí. Haremos un análisis de distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. La segunda clase, el 11 de septiembre, se titula El arquetipo de los 12. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles de Jesús. Hablaremos de cada uno de ellos, de lo que es canónico sobre sus vidas y de lo que no lo es tanto. Porque cada uno de los apóstoles tiene una historia mítica que contar que encierra un interesante simbolismo. La tercera clase lleva por título Mitología en los Evangelios, el 18 de septiembre, y en esta sesión mezclaremos la inspiración mitológica que aparece en los relatos evangélicos con la simbología propia que pretenden transmitir sus autores. Recogen la tradición del pasado y la proyectan al futuro con una serie de verdades simbólicas que nutren todavía hoy al mundo cristiano. Y la clase cuarta, la última de este segundo módulo, el 25 de septiembre, se titula Ortodoxias y herejías, la construcción de una fe. Porque al final la construcción de una religión siempre es un proceso difícil que lleva mucho tiempo. Entonces, en esta última clase del segundo módulo vamos a ver cómo fue la tortuosa historia de las religiones cristianas. Una historia de conflicto entre tesis y antítesis, entre ortodoxia y heterodoxia. Y el tercer módulo estará dedicado obviamente al Islam. En la primera clase de este, celebrada el 2 de octubre, se titula Mahoma, mito y realidad. También, obviamente, hay que empezar por aquí, con el hombre que comenzó todo. Entonces hablaremos sobre su vida en parte biográfica y en parte mítica, mucho más interesante. La segunda clase, 9 de octubre, titulada El Corán y la nueva religión. Nueva entre interrogantes, porque es verdad que una vez presentado el profeta hay que hablar del otro gran elemento islámico, que es el libro sagrado. Por lo tanto, vamos a repasar la historia del Corán y también los comienzos de esa nueva religión, porque vamos a ver que en sus orígenes el Islam de nuevo tenía poco. La tercera clase está dedicada a la simbología de los 5 pilares, el 16 de octubre. El cumplimiento de los 5 pilares del Islam es lo que hace a un musulmán ser quien es. Por lo tanto, estudiaremos el simbolismo que encierra cada uno de ellos. La clase cuarta estará dedicada al Islam en la actualidad, el 23 de octubre, ya que por desgracia en nuestra sociedad tenemos un gran desconocimiento del Islam y el poco que tenemos está condicionado por el fundamentalismo islámico, que es el minoritario, pero que es al mismo tiempo el que hace más ruido. Por lo tanto, hablaremos sobre ello en esta clase. Y la última clase, el 30 de octubre, final de curso, la víspera de Noche de Brujas, haremos un resumen de todo lo que hemos estado viendo a lo largo del curso y sacaremos algunas conclusiones sobre el momento presente y el futuro en lo que atañe no solamente a la historia y a la tradición heredada de estas 3 grandes religiones, sino también a la religiosidad futura y a nuestro papel en ellas. Y esto es todo lo que quería contaros, amigas y amigos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero veros bien en el webinar, bien en el curso. Para inscribiros en el webinar no tenéis que hacer nada más que conectar
conectaros el próximo 27 de julio a las 8 de la tarde en el canal de Escuela de Atención, ¿verdad? 8 de la tarde hora española. Y si queréis matricularos en el curso de verano, escribid por favor al correo electrónico del Instituto Criteria y ahí os informarán de cómo hacerlo. Muchísimas gracias de nuevo, de corazón, y os deseo a todos y a todas un feliz verano. Como siempre, Ultreya.